A los 72 años descubrí que mi hija había vaciado mi cuenta bancaria para pagar la fiesta de bodas de mi nieta. Cuando la confronté, se rió en mi cara y dijo que, de todos modos, yo no necesitaba el dinero. Fue entonces cuando tomé la decisión más radical de mi vida. Antes de continuar, deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde vienen nuestros suscriptores. Mamá, tienes tanto dinero guardado, no te va a hacer falta, dijo Marina, mi única hija, mientras revisaba su celular sin siquiera mirarme a los ojos. Estaba sentada en mi sala, en aquel sofá que compré con mi primer sueldo como maestra jubilada, y hablaba como si estuviera comentando algo sobre el clima. Yo sostenía el estado de cuenta con las manos temblorosas. No era de miedo, no era de impacto, porque dejé de sorprenderme por el comportamiento de mi familia hace mucho tiempo. Las manos me temblaban por algo diferente, algo que venía creciendo dentro de mí desde hacía años y que finalmente estaba a punto de explotar. 100,000 pesos. Esa era la cantidad que había desaparecido de mi cuenta de ahorros. Los ahorros que me tomó 15 años construir, centavo a centavo, economizando de mi pensión de maestra. Dinero que era para mi seguridad, para emergencias médicas, para los últimos años de mi vida. Mi nombre es Adriana. Tengo 72 años y dediqué 40 años de mi vida a enseñar a niños a leer y escribir en escuelas públicas de la Ciudad de México. Me jubilé a los 62 con una pensión modesta, pero suficiente para vivir con dignidad. Siempre fui cuidadosa con el dinero, siempre planeé, siempre me sacrifiqué. Y ahora, sentada en mi propia casa, descubría que mi hija de 45 años había usado mis datos bancarios para transferir todo el dinero que tenía guardado. Todo. Sin pedir permiso, sin avisar, como si fuera suyo. Marina seguía pegada al celular, indiferente al silencio pesado que flotaba entre nosotras. Llevaba puesto un vestido nuevo, carísimo por lo que pude notar, y se acababa de hacer las uñas. Todo mientras me decía que vivía arrimada en casa de su novio porque no le alcanzaba para la renta. ¿Para qué usaste el dinero?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tenía la garganta seca. Sentía el corazón latiéndome fuerte en el pecho, ese tipo de latido que me recordaba que me estaba haciendo vieja, que mi cuerpo ya no aguantaba emociones tan fuertes. Pues para la boda de Amanda, mamá. Mi hija merece una fiesta bonita, ¿no crees? Deberías estar feliz por tu nieta, respondió Marina, finalmente mirándome. Pero no me miraba con culpa ni arrepentimiento. Me miraba con irritación, como si yo fuera un estorbo por andar cuestionando. Amanda, mi nieta de 23 años. La niña que crié en sus primeros años de vida porque Marina andaba encontrándose a sí misma, viajando por Europa con dinero que nunca supe de dónde sacaba. La niña a la que le pagué útiles escolares, ropa, regalos de cumpleaños durante años. La niña que ahora ni siquiera me visitaba, demasiado ocupada con su vida de influencer digital. Marina, ese dinero era mío. Era todo lo que tenía guardado, dije, sintiendo que las palabras salían más duras de lo que pretendía. Pero estaba cansada. Dios, qué cansada estaba. Ella suspiró con esa dramaticidad que siempre ha tenido, como si yo fuera una niña terca que no entiende nada de la vida. Ay, mamá, tienes esta casa, tienes tu pensión cada mes. No necesitas todo ese dinero parado en el banco. Mientras tanto, yo aquí luchando para darle una vida digna a mi hija. Luchando. Dijo luchando. La misma mujer que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses. La misma que siempre tenía excusas, que estaba estresada, que el jefe era un pesado, que el trabajo no era lo suficientemente creativo, que estaba pasando por un momento difícil. Siempre un momento difícil que duraba décadas. Respiré profundo, sintiendo el aire entrar pesado en mis pulmones. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared que recibí de regalo en mis bodas de oro con mi difunto esposo. Roberto se estaría revolcando en su tumba si supiera en qué se convirtió su hija. ¿Cuándo es la boda?, pregunté bajito. En 2 semanas, en una hacienda de la familia del novio, allá por Querétaro. Va a ser hermoso, mamá. Ya contraté el banquete, la decoración, el fotógrafo, todo de primera. Amanda se lo merece. Marina sonrió, aparentemente interpretando mi pregunta como una aprobación. Asentí despacio, procesando la información. 2 semanas. Tiempo suficiente.
Tiempo más que suficiente. Durante toda mi vida fui la persona responsable. La madre que crió a su hija sola después de que su padre murió cuando Marina tenía apenas 8 años. La abuela que asumió la crianza de la nieta porque la madre no estaba preparada. La maestra que usaba su propio sueldo para comprar material para sus alumnos de escasos recursos. La mujer que siempre ponía a todos por delante. ¿Y qué recibía a cambio? Una hija que me veía como un cajero automático. Una nieta que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Una vida entera de sacrificios que nadie reconocía ni valoraba. Vas a ir a la boda, ¿verdad, jefa? Amanda cuenta con que su abuela esté ahí, dijo Marina, ya levantándose para irse, como si el asunto estuviera cerrado, como si robarle 100,000 pesos a su propia madre fuera cualquier cosa. Lo voy a pensar, respondí. Me miró de forma extraña por un momento, pero pronto se encogió de hombros. Está bien, cualquier cosa me avisas. Bye, ma. Y salió, dejando un rastro de perfume caro en el aire. Me quedé sentada en ese sofá por horas después de que se fue. El sol se fue poniendo, las sombras se apoderaron de la sala y yo permanecí ahí, sosteniendo ese estado de cuenta. Saldo, 2,847 pesos. Era todo lo que me quedaba. Pensé en todas las veces que ayudé a Marina cuando se embarazó a los 22 y yo crié a Amanda. Cuando quiso hacer aquel curso de coaching que nunca terminó. Cuando necesitó dinero para invertir en un negocio que quebró a los 3 meses. Cuando tuvo una emergencia tras otra. Nunca me pidieron. Siempre exigieron. Y yo siempre di, porque era madre, porque era abuela, porque me enseñaron que la familia se cuida. Pero aquel día algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, con gritos o llanto. Fue un quiebre silencioso, definitivo, como un jarrón que se agrieta poco a poco hasta que finalmente se desmorona. Me levanté del sofá con dificultad. Tenía las piernas entumecidas de tanto tiempo estar sentada. Fui al cuarto y abrí el ropero. Al fondo, escondida entre cobijas viejas, estaba una caja de zapatos. Dentro guardaba documentos importantes, las escrituras de la casa, mi testamento y algo más. Una carta que mi abogado me entregó años atrás, cuando Roberto falleció. Una carta explicando mis derechos sobre la herencia que él había dejado. Mi esposo fue un hombre sencillo, pero precavido. Trabajó toda la vida en un banco e hizo inversiones modestas. Cuando murió, dejó algunos bienes, esta casa donde vivo, un departamentito que compró como inversión en la colonia Roma y algunas inversiones financieras. En esa época el abogado me lo explicó todo. La casa sería para mí. El departamento se dividiría entre Marina y yo. Las inversiones también. Pero yo, en mi infinita generosidad, le transferí todo a Marina. Firmé papeles. Hice donaciones. Pensé que estaba siendo una buena madre, asegurando el futuro de mi hija. Ella vendió el departamento en 6 meses y se gastó todo el dinero. Nunca supe en qué. Simplemente desapareció. Tomé el teléfono y llamé al licenciado Augusto, el abogado de la familia. Ya era noche, pero siempre me dijo que podía llamarlo a cualquier hora. Doña Adriana, qué sorpresa. ¿Cómo está? Contestó con esa voz amable. Licenciado Augusto, necesito hablar con usted sobre mi casa. Hubo una pausa. ¿Pasó algo? Pasó que finalmente entendí algunas cosas. ¿Podemos platicar mañana? Claro. Mañana a las 10 en mi despacho. Ahí estaré. Colgué y regresé a la sala. La noche estaba completamente oscura. Encendí solo una lámpara y me senté nuevamente en el sofá. Miré alrededor de mi casa. 40 años de memorias. 40 años de vida construida ladrillo a ladrillo. El jardín que Roberto cuidaba con tanto cariño. La cocina donde le enseñé a Amanda a hacer pasteles cuando tenía 5 años. La sala donde pasamos tantas navidades en familia. Pero también era en esta casa donde Marina entraba sin tocar, hurgaba en mis cajones buscando dinero y me trataba como sirvienta. Era aquí donde Amanda venía solo cuando necesitaba algo, nunca para simplemente platicar. Era entre estas paredes donde yo me sentía cada vez más sola, incluso rodeada de familia. Tomé otra vez el estado de cuenta. 2,800 pesos. 15 años de ahorros desaparecidos en un instante, y Marina ni siquiera tuvo la decencia de pedir disculpas. Solo lo justificó como si tuviera todo el derecho.
Recordé todas las pláticas a lo largo de los años, todas las veces que traté de enseñarle sobre responsabilidad financiera, todas las veces que sugerí que buscara un empleo fijo, que planeara su futuro, que dejara de depender de los demás. Es que usted no entiende cómo funciona el mundo hoy en día, jefa. Las cosas son diferentes, siempre decía ella. Como si en mis tiempos hubiera sido fácil. Como si criar una hija sola con sueldo de maestra hubiera sido pan comido. Como si trabajar 40 años levantándose a las 5 de la mañana fuera un privilegio. El coraje empezó a crecer dentro de mí. No era un coraje explosivo, era algo más profundo. Era el enojo de décadas de sacrificios ignorados, de años dándolo todo por personas que solo sabían arrebatar. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla, mi ritual de siempre cuando necesitaba calmar los nervios. Me senté a la misma mesa donde Roberto y yo desayunábamos juntos, la misma mesa donde Marina hacía la tarea de niña, la misma mesa donde Amanda aprendió a escribir su nombre. Tantas memorias, tantos momentos que parecían valiosos en su momento, pero que ahora se revelaban como semillas de una dinámica enferma. Yo siempre di de más. Ellas siempre esperaron de más. Y nadie nunca me dio nada a cambio, ni siquiera respeto. El té estaba demasiado caliente para beberlo. Me quedé mirando el vapor salir de la taza, hipnotizada por los remolinos que se formaban en el aire. Así me sentía yo, como vapor, insustancial, ignorada, destinada a desaparecer sin dejar rastro. Pero no. Ya no más. Yo seguía aquí, seguía viva. Todavía tenía opciones. Terminé el té despacio y fui a mi cuarto. Me acosté, pero sabía que no podría dormir. Mi mente iba a 1000 por hora, procesando décadas de relaciones disfuncionales, reconociendo patrones que siempre estuvieron ahí, pero que yo me negaba a ver. Marina siempre fue así. Incluso de niña quería todo sin esfuerzo, el juguete más caro, la ropa de marca, las fiestas elaboradas. Roberto y yo nos esforzábamos para darle lo que podíamos, pero nunca era suficiente. Siempre miraba lo que tenían los demás, nunca lo que nosotros le dábamos. Cuando llegó a la adolescencia, empeoró. Empezó a mentir, a robar pequeñas cantidades de mi bolsa. La confronté algunas veces, pero siempre tenía excusas. Que le daba pena pedir, que necesitaba algo urgente, que me lo iba a devolver. Nunca me devolvió nada. Y yo, queriendo creer en mi hija, queriendo ver bondad donde solo había egoísmo, siempre la perdoné. Siempre le di otra oportunidad, otra y otra más, hasta que las oportunidades se volvieron un estilo de vida. Aprendió que podía hacer cualquier cosa y que su mamá siempre estaría ahí para limpiar el desastre. Roberto trató de advertirme antes de morir. «Estás criando un monstruo», me dijo una vez, tras descubrir que Marina había falsificado mi firma para sacar dinero del banco. Ella necesita enfrentar las consecuencias. Pero no escuché. Pensé que estaba siendo muy duro, que todos los jóvenes cometen errores, que ella maduraría. Le pedí que no hiciera nada, que yo lo resolvería. Y lo resolví dándole más dinero. Lo resolví encubriendo sus errores. Lo resolví siendo su tapete. Y ahora, 12 años después de la muerte de Roberto, ahí estaba yo. 72 años, sola, robada por mi propia hija, sin tener a quien recurrir. No, eso no era cierto. Me tenía a mí misma y, por primera vez en mucho tiempo, me iba a elegir a mí. Me levanté de la cama y regresé a la sala. Tomé un cuaderno y empecé a hacer anotaciones. Cantidades, fechas, todo lo que podía recordar haberle dado a Marina a lo largo de los años. La lista fue creciendo página tras página. 50,000 cuando quiso abrir una tienda de ropa que cerró en 2 meses. 60,000 para pagar deudas de tarjetas de crédito. 20,000 para aquel curso que nunca terminó. 10,000 aquí, 5,000 allá, 3,000 para emergencias que pasaban cada mes. Cuando terminé, miré el total. Más de $500,000 a lo largo de 20 años. Dinero que tiré a la basura alimentando su irresponsabilidad. Y todavía tenía el descaro de decir que a mí me sobraba el dinero. Cerré el cuaderno con rabia. No con impulso, sino con determinación. Había una diferencia. La rabia era caliente e impulsiva, la determinación era fría y calculada. Y yo estaba decidida a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No pude dormir esa noche. Me quedé acostada mirando al techo,
escuchando los sonidos familiares de la casa, el crujir de la madera, el viento golpeando la ventana, el maullido del gato de la vecina. Sonidos que me acompañaron durante décadas y que normalmente me daban consuelo, pero esa noche se sentían distintos, como si la casa misma me estuviera diciendo algo. Como si las paredes, testigos de tanto en mi vida, estuvieran susurrando que ya era hora de cambiar. Pensé en Roberto. Él se habría puesto furioso con lo que hizo Marina, pero también se habría sentido decepcionado de mí por permitir que llegara a este punto. Siempre me decía que yo era demasiado buena, que la gente se aprovechaba de eso, que necesitaba aprender a decir que no. La bondad sin límites no es virtud, Adriana. Es una invitación al abuso. En ese entonces pensé que exageraba. Ahora sabía que tenía razón. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre lo hice durante toda mi vida adulta. 40 años despertándome a esa hora para dar clases. 10 años jubilada, pero el cuerpo no olvida la rutina. Preparé mi café, comí 2 teleras con mantequilla y me tomé mis medicinas. 3 pastillas para la presión, una para el colesterol, una para la tiroides. Los recordatorios diarios de que estaba envejeciendo, de que mi tiempo se estaba volviendo limitado y, precisamente por eso, necesitaba actuar ahora. Ya no tenía 20 o 30 años por delante para esperar a que Marina madurara, para esperar a que Amanda reconociera mi valor, para esperar a que algún milagro transformara a mi familia en personas que me respetaran. La cita con el licenciado Augusto era a las 10, pero llegué a su despacho a las 9:30. Siempre fui puntual, algo que aprendí de mi padre. La puntualidad es respeto por el tiempo ajeno, decía él, y me lo tomé en serio toda la vida, aunque la gente rara vez me devolviera ese respeto. La sala de espera era acogedora. Sillones cómodos, revistas acomodadas en la mesa de centro, un cuadro en la pared mostrando un paisaje sereno. Me senté y tomé una revista sin mirarla realmente. Mi mente estaba muy lejos, procesando lo que estaba a punto de hacer. Doña Adriana, ¿puede pasar?, llamó la secretaria exactamente a las 10. El licenciado Augusto también era puntual. Un hombre de cabello completamente blanco, con lentes de lectura colgados del cuello con una cadenita. Conocía a nuestra familia desde hacía más de 30 años. Él llevó todo el proceso cuando murió Roberto. Fue él quien trató de convencerme de no donarle todo a Marina. Doña Adriana, quédese con algo para usted. Usted necesita seguridad, me había dicho entonces. No escuché. Siéntese, por favor. ¿Café? ¿Té?, ofreció con una sonrisa gentil. No, gracias. Ya desayuné en casa. Se acomodó detrás de su escritorio, ese escritorio de madera oscura donde se habían firmado tantos documentos importantes de mi vida. Me dijo que quería hablar de la casa. ¿Qué pasó? Respiré profundo y le conté todo. El dinero desaparecido de mi cuenta. La boda que ni sabía que estaba financiando. Los años de explotación que finalmente estaba viendo con claridad. El cuaderno que llené durante la noche, enlistando cada peso que le di a Marina durante 2 décadas. Escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Su expresión no mostraba sorpresa, solo una tristeza resignada, como si ya hubiera visto esta historia antes y supiera exactamente cómo terminaba. Cuando terminé, suspiró profundo y se quitó los lentes. Doña Adriana, voy a serle franco. Esto es abuso financiero. Marina cometió un delito al acceder a su cuenta sin autorización. Usted podría denunciarla penalmente. Lo pensé por un momento. Denunciar a mi propia hija. Ver a Marina siendo investigada, quizá arrestada. El escándalo. La ruptura definitiva. No, dije al fin. No quiero denunciar a mi hija, pero quiero proteger lo que es mío. Esta casa es lo único que me queda. Él asintió. La casa está a su nombre, sin copropiedad ni compromisos con Marina. Usted tiene control total. Puede venderla, rentarla o dejarla en testamento a quien quiera. Me quedé en silencio. Vender la casa. La idea era impensable hasta hacía 2 días. Esta casa había sido mi hogar por 40 años. Cada rincón tenía un recuerdo, pero también era el lugar donde Marina entraba sin tocar, donde revisaba mis cajones, donde yo me sentía prisionera de mi propia bondad. ¿Cuánto vale esta casa hoy en el mercado?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. Hizo una llamada rápida. Habló de ubicación,
metros cuadrados, estado de conservación. Palabras técnicas que convertían mi hogar en mercancía. Cuando colgó, escribió una cifra en un papel y me lo deslizó por el escritorio. 3,5 millones de pesos. Sentí que el corazón se me aceleraba. El mercado inmobiliario había subido y yo ni siquiera lo había notado. Con esa cantidad, dijo, podría comprar un departamento más pequeño y aún le quedaría dinero suficiente para vivir tranquila el resto de su vida. ¿Cuánto tiempo tardaría una venta así? Pregunté. De 1 a 2 semanas si es venta rápida. 2 semanas. Las mismas 2 semanas que faltaban para la boda de Amanda. La ironía no pasó desapercibida. ¿Y si vendo sin avisarle a Marina? La casa es suya. Legalmente no necesita autorización de nadie, respondió. Pero habrá conflicto familiar. Ella no tiene ningún derecho sobre esta casa, dije, escuchando la dureza en mi propia voz. Lo sé. Y entiendo por qué quiere hacerlo, contestó. Luego me miró fijamente. ¿Está haciendo esto por coraje o porque necesita asegurar su futuro? Pensé unos segundos. Tengo coraje, admití, pero no es solo eso. Marina nunca va a parar. Y cuando yo muera, venderá esta casa al día siguiente. Quiero vivir en paz el tiempo que me quede. El licenciado asintió despacio. Entonces hagámoslo bien. El licenciado Augusto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Voy a contactar a algunos compradores de confianza, gente seria que pueda cerrar el trato rápido. Usted váyase a su casa, piense con calma y me llama cuando esté segura. No haga nada precipitado. Pero yo ya sabía mi respuesta. No necesito pensarlo, licenciado. Me pasé toda la noche pensando. Repasé 40 años de memorias, 20 años de darlo todo sin condiciones y 72 años de vida. No quiero morir pobre y usada por mi propia familia. Me observó en silencio durante unos segundos. Tiene una certeza absoluta. Esta decisión va a cambiar su vida para siempre. Lo sé. Miré a aquel hombre que conocía a mi familia desde hacía 3 décadas, que estuvo en mi boda con Roberto, que me sostuvo la mano en su funeral, que vio nacer a Marina y después a Amanda. Licenciado Augusto, sufro de presión alta, tengo el colesterol por las nubes y ya he tenido 2 sustos con el corazón. Mi doctor me dijo que debo evitar el estrés. Y no hay nada más estresante que ser explotada por las personas que deberían amarme. Hice una pausa. No sé cuánto tiempo me queda. Pueden ser 10 años o 10 meses, pero quiero vivirlos en paz. Quiero despertar sin miedo a que Marina llegue con otra emergencia. Quiero ver mi cuenta bancaria sin temor a descubrir que está vacía otra vez. Mi voz se quebró un poco, pero seguí. Quiero sentirme segura en mi propia vida y eso no va a pasar mientras Marina sepa dónde vivo, cuánto tengo o qué poseo. Entonces, ¿estás segura? Preguntó con suavidad. Sí. Quiero vender esta casa, comprarme un departamento en otro lugar y empezar de nuevo. A los 72 años voy a reiniciar mi vida. El licenciado suspiró y sonrió con tristeza. He trabajado en derecho familiar 35 años. He visto herencias destruir familias y padres abandonados por sus hijos. Y puedo decirle algo, elegirse a uno mismo cuando la familia espera sacrificio es la decisión más difícil, y también la más necesaria. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de alivio. Gracias, susurré. Voy a empezar los trámites hoy mismo. ¿Tiene alguna preferencia de dónde le gustaría vivir? Un departamento pequeño, con elevador y vigilancia. Mis rodillas ya no aguantan escaleras. Tal vez cerca de un parque. Conozco algunas opciones, respondió. Se las enviaré hoy mismo. Y todo se hará con discreción. Eso es importante. No quiero que Marina se entere hasta que todo esté terminado. Tiene mi palabra. Salí del despacho con una mezcla de miedo y liberación. Era como estar al borde de un precipicio, sin saber exactamente dónde iba a caer, pero también como quitarse una mochila pesadísima después de cargarla durante años. Caminé hacia la parada del camión con pasos más ligeros. El día estaba soleado, raro en la Ciudad de México. Sentí el sol en la cara y cerré los ojos un momento. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a sentir el sol? En el camión. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad pasar. Edificios, coches, gente corriendo de un lado a otro,
cada quien con su propia historia. Me pregunté cuántas de esas personas también estarían atrapadas en relaciones tóxicas, confundiendo sacrificio con amor. Llegué a casa al mediodía. La casa estaba en silencio, como siempre. Demasiado silencio. Mi celular sonó. Era Marina. No contesté. Sonó otra vez. Tampoco contesté. Llegó un mensaje. Mamá, necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre la boda. Urgente. Siempre era urgente cuando necesitaba algo. No respondí. Me preparé una comida sencilla. Arroz, frijoles y un huevo estrellado. Comí sola en la mesa de la cocina, en completo silencio. El reloj marcaba el tiempo con su tic monótono. Mastiqué despacio, no porque la comida fuera especial, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. No tenía a nadie exigiéndome nada. Era liberador y solitario al mismo tiempo. Después me senté en el patio con un café. El jardín necesitaba cuidados. Las rosas de Roberto estaban descuidadas. Antes contrataba a alguien para el mantenimiento, pero en los últimos meses, con el dinero cada vez más escaso por las emergencias de Marina, había dejado de hacerlo. Otra señal de cómo ella no solo drenaba mi cuenta bancaria, sino también mi calidad de vida. Mi celular sonó de nuevo. Esta vez era Amanda. El mensaje decía: Abu, mi mamá dice que está enojada. Por favor, no arruiné mi boda por un malentendido. Malentendido. Bloqueé su número. Y en ese momento tomé otra decisión. Cuando me mudara, no les daría la dirección a ninguna de las dos. No tendrían mi nuevo número. No sabrían dónde encontrarme. Sería un borrón y cuenta nueva. Los días siguientes pasaron con una velocidad extraña. Por un lado, parecían eternos. Por otro, sentía que el tiempo se me escurría entre los dedos. El licenciado Augusto cumplió su palabra. En menos de 24 horas ya había personas interesadas en la casa. El primer comprador vino acompañado de un valuador. Recorrieron cada habitación con ojos fríos, midiendo, anotando, calculando. Yo lo seguía a distancia, como si fueran extraños invadiendo un museo de mi propia vida. La casa está muy bien conservada para su edad, comentó el valuador, sin darse cuenta de lo que esa frase significaba para mí. Para su edad. Sonreí con amargura. Yo también estaba bien conservada para mi edad, pensé. Tal vez era hora de que alguien lo notara. En 2 días llegaron otras 2 ofertas. Una por debajo del precio, otra casi exacta a la cifra que el licenciado me había mencionado. Acepté la segunda sin dudar. No quería regateos, ni largas negociaciones. Quería cerrar este capítulo rápido. Firmé los primeros documentos con mano temblorosa, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. Cada firma era un desprendimiento, una despedida, pero también una afirmación de mi derecho a elegir. Marina seguía llamando. 10 llamadas perdidas. Mensajes cada vez más insistentes. Mamá, conteste, por favor. Esto ya no es gracioso. ¿Qué está pasando? Me está preocupando. Me preocupaba yo. Por primera vez, me preocupaba yo. El tercer día, apareció sin avisar. Escuché el sonido de las llaves en la puerta principal. Todavía tenía una copia. Error mío, otro más en una larga lista. ¿Mamá? Gritó desde la entrada. ¿Por qué no me contesta? Salí a la sala despacio. Estaba ahí, con el ceño fruncido, el celular en la mano y esa expresión de molestia que conocía tan bien. Tenemos que hablar, dijo, sin saludar. Estoy ocupada, respondí. Siéntate. No le gustó el tono. Lo vi en sus ojos. ¿Ocupada en qué? Preguntó con sarcasmo. ¿En ignorarme? En resolver mi vida, contesté. Algo que nunca te ha importado. Se quedó callada por un momento, sorprendida. No estaba acostumbrada a que yo le hablara así. Mamá, no sé qué le pasa, pero esto de la boda es importante. Amanda está muy sensible. Usted sabe cómo es. Lo sé. Siempre sensible cuando se trata de dinero. Su rostro cambió. La molestia se transformó en enojo. No empiece con eso otra vez. Yo no le robé nada. Usted siempre me dijo que ese dinero era para la familia. Nunca te dije que vaciaras mis ahorros sin preguntarme, repliqué.
Nunca te di permiso de entrar a mi cuenta. Ay, mamá, por favor. Es solo dinero. Usted tiene casa, pensión, todo. Yo solo quería que mi hija tuviera una boda bonita. Ahí estaba. La justificación final. La que resumía todo. Yo también soy alguien, dije, con voz firme. Y también merezco seguridad. ¿De qué está hablando? Preguntó, cruzándose de brazos. No haga un drama. Respiré profundo. Voy a vender la casa. El silencio cayó como una bomba. ¿Qué? Gritó. ¿Está loca? Esa casa es de la familia. Es mía, corregí. Y la voy a vender. Usted no puede hacer eso sin consultarnos. Sí puedo. Y ya lo hice. Su rostro se puso pálido. ¿Y dónde piensa vivir? Preguntó, incrédula. En un lugar donde no entren sin permiso. Donde no revisen mis cuentas. Donde no me vean como un cajero automático. Dio un paso hacia mí, furiosa. Está arruinando la vida de su nieta. No, respondí. Tú arruinaste la mía durante años y yo te dejé. Eso se acabó. ¿Y la boda? Preguntó, casi suplicante. ¿De dónde voy a sacar el dinero? La miré fijamente. No es mi problema. Y por primera vez en su vida, Marina no supo qué decir. Marina me miró como si no me reconociera. Como si de pronto yo me hubiera convertido en una extraña dentro de mi propia casa. Usted no puede ser así de egoísta, dijo al fin. Después de todo lo que hice por usted. Solté una risa corta, sin humor. ¿Qué hiciste por mí, Marina? Pregunté. Dímelo, porque de verdad quiero saberlo. Abrió la boca, pero no salió nada. Buscó argumentos en su mente, los mismos que usó durante años para justificarlo todo, pero esta vez no encontró ninguno que sonara convincente. Yo soy su hija, dijo finalmente. Eso debería ser suficiente. Ser mi hija no te da derecho a destruirme, respondí. Ser familia no es una licencia para abusar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me engañaron. Las conocía bien. Eran lágrimas estratégicas, las mismas que usaba cuando algo no salía como quería. Amanda se va a morir de la tristeza si esto se cancela, dijo, cambiando de táctica. ¿De verdad quiere cargar con eso? Amanda es una adulta, contesté. Y si su boda depende de robarle los ahorros a su abuela, entonces nunca debió planearla. Eso fue lo que la quebró. Siempre ha sido así, gritó. Siempre haciéndose la víctima. Siempre creyendo que el mundo le debe algo por haber sido madre. Me dolió, pero no retrocedí. El mundo no me debe nada, dije. Pero tú sí me debías respeto. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Si vende esta casa, olvídese de nosotras, amenazó. No vuelva a buscarnos. Amanda no la va a perdonar jamás. La miré con calma. Una calma que jamás había sentido antes. Eso ya es decisión de ustedes, respondí. Yo ya tomé la mía. Agarró su bolsa con brusquedad. Se va a arrepentir, dijo antes de irse. Cuando esté sola. He estado sola toda mi vida, contesté. La diferencia es que ahora voy a estar en paz. Azotó la puerta al salir. Me quedé de pie en la sala, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Esperé a sentir culpa, miedo, arrepentimiento, algo. Pero no llegó. Solo sentí alivio. Esa misma tarde llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Entregué las llaves viejas sin mirar atrás. También fui al banco y cambié contraseñas, tarjetas, accesos. Cerré cada puerta que yo misma había dejado abierta durante años. 2 días después, la venta quedó cerrada. El dinero apareció en mi cuenta como una cifra irreal. Más dinero del que había tenido nunca. No sentí euforia. Sentí seguridad. Compré un departamento pequeño, luminoso, con elevador y vigilancia, justo frente a un parque. Desde la ventana podía ver árboles y niños jugando. Vida. Movimiento. Turo. Me mudé una semana antes de la boda. No avisé. No me despedí. El día de la boda, mientras Amanda caminaba hacia el altar sin saber de dónde salió el dinero que faltaba, yo estaba sentada en una banca del parque, tomando café y leyendo un libro. Mi celular permaneció en silencio.
Y por primera vez en muchos años, eso no me dolió. Porque entendí algo fundamental. El amor no debería costarte tu dignidad. La familia no debería dejarte vacía. Y nunca es tarde para elegirte, incluso si el mundo te llama egoísta por hacerlo. A los 72 años, comencé la etapa más tranquila de mi vida. Y no me arrepiento de nada. A veces me pregunto si hice lo correcto. No porque extrañe el abuso. No porque me arrepienta de haberme elegido. Sino porque hay personas que creen que ser madre significa aguantarlo todo, incluso cuando te destruyen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta dónde llega la obligación con los hijos? ¿La sangre justifica el abuso? ¿O el verdadero amor también sabe poner límites, aunque duela? Quiero leerlos. Porque esta decisión me devolvió la paz. Pero sé que no todos habrían hecho lo mismo. Déjenme en los comentarios. Yo fui egoísta, o por fin fui justa conmigo misma. Si esta historia te removió algo por dentro, no estás solo. Aquí contamos historias reales, crudas y sin filtros. Historias que muchos viven en silencio, pero pocos se atreven a contar. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada historia es un recordatorio de que ponerte a ti primero no es traición, es supervivencia. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no todo lo que se llama familia lo es.